Hablemos ahora sobre la figura emblemática de los secretarios generales de las Naciones Unidas. Hasta la fecha hemos tenido 8 secretarios generales que han sido elegidos de distintos continentes y distintos países. Pero primero, ¿quién es la figura del secretario general? ¿Qué representa? ¿Cómo es elegido? ¿Y quiénes han estado detrás de este importante cargo? Arranquemos. ¿Qué es la figura del secretario general? La figura del secretario general es la máxima autoridad de la organización y el cargo diplomático más alto que existe y que de mayor distinción en este ámbito. Es además quien representa en pleno los 193 países. Pero ponte a pensar un poco, estos 193 países también, ¿qué más tienen? ¿O qué más conlleva representar a estos países? Representar sus problemas, sus preocupaciones. También respetar toda la diversidad que estos países conllevan, pero también significa mediar entre todos estos países. Y esta, creo yo, es la mejor palabra que puede definir la labor de un secretario general, la mediación. Y la mediación también para llegar a la consecución de los objetivos que sean del bien de la mayoría y no de unos pocos. Así es que para lograr esto, la figura del secretario general utiliza lo que se conoce como los buenos oficios, para evitar a toda costa que los conflictos internacionales escalen. De hecho, el secretario general es una de las primeras instancias a las que se recurre ante un episodio de violencia o que amenace contra la paz y la seguridad mundiales. Una vez el secretario explora todas estas opciones diplomáticas y si no consigue nada, debe elevar este mecanismo ante el Consejo de Seguridad para que prosiga con todos los mecanismos. Pero además el secretario general es quien representa en forma honorable la Carta de las Naciones Unidas y lo que significa y la filosofía que hay detrás de las Naciones Unidas. También es quien representa a todos los funcionarios que laboramos para tan importante organización en la consecución de todos los objetivos. ¿Quién elige al secretario general? ¿Quién crees que lo elige? Son los mismos países los que eligen al secretario general. De hecho, es muy similar a la elección de un proceso presidencial. Todos los candidatos que son postulados por los países, quien quiera que ellos sean, presentan sus propuestas de campaña, sus objetivos y lo que quieren conseguir durante sus periodos de mandato. La Asamblea General es quien determina aceptar o no estos candidatos. Se inician toda una serie de debates con todos ellos, pero es el Consejo de Seguridad quien da una serie de nombres preliminares de quiénes podrían ser los secretarios y decide apoyar eventualmente un nombre concretamente. Y la Asamblea General es quien respalda de forma unánime o no que se nombre un nuevo secretario general. Es un hecho muy importante. Y es un episodio esperado por toda la organización cada 10 años, si así se dan las cosas. Ahora hablemos de quiénes han sido los secretarios generales. Hemos tenido 8 secretarios generales en total y recientemente el 1 de enero se posesionó el secretario número 9 de la organización. Así es que hemos tenido secretarios generales de varios continentes, africanos, europeos, asiáticos y un latinoamericano. ¿Sí? Un latinoamericano. Así que hagamos una pequeña apuesta. ¿De qué país crees que fue este secretario general? Bueno, te puedo dar la respuesta. De Perú. Javier Pérez de Cuéllar fue el secretario general de la organización en la década de los 80. De hecho, ha sido uno de los secretarios generales más brillantes que ha tenido la organización y a quien aún hoy se le sigue consultando sobre temas de paz y seguridad internacional. Otro de los secretarios generales más destacados fue Dag Hammarskjöld, el emblemático secretario sueco que pereció lastimosamente en un dudoso accidente aéreo en el Congo mientras desempeñaba una misión. Aún se sigue investigando sobre las razones de su muerte y la Biblioteca de las Naciones Unidas lleva hoy en día su emblemático nombre. Otro de los secretarios más nombrados fue el señor Boutros Boutros-Ghali, de origen egipcio, fue quien antecedió al secretario general Kofi Annan. Fue también un secretario muy interesante, pero no tuvo mucha suerte en su periodo. Lo sucede el señor Kofi Annan, uno de los más recordados y más carismáticos secretarios generales de la organización, de origen ganés, y quien hizo carrera dentro de las Naciones Unidas. Ingresó con poco más de 20 años a la organización y terminó convirtiéndose en el primer secretario general que había sido funcionario de la organización. Dictaminó varias interesantes propuestas dentro de la ONU, los ODMs, que ya lo hablamos, y la misma reforma de las Naciones Unidas, y que también fue galardonado con un premio Nobel de Paz. Qué gestión la que hizo el señor Kofi Annan, ¿no? Luego le sucedió el señor Ban Ki-moon, de origen coreano.
El señor Ban entregó recientemente su cargo el 31 de diciembre pasado como 8º secretario general de la organización. De hecho, el señor Ban visitó 2 veces Colombia durante los procesos de paz y le dio un espaldarazo a todo este proceso que fue muy importante para el país. Así es como el 1 de enero se posesiona el 9º secretario general de la organización, señor Antonio Guterres, de Portugal. Habla 5 idiomas, incluido el español, y promete ser también un secretario general que dé mucho de qué hablar. Tiene varias prioridades. La primera de ellas es hablar de la paz sostenible. No solamente lograr la paz, sino cómo nosotros como ciudadanos podemos sostener esa paz en el largo tiempo. Por supuesto también la educación y por supuesto todos los asuntos humanitarios de los cuales ya hablamos en algún video pasado. ¿Pero no crees que hay algo interesante en toda la historia de los secretarios generales? ¿Acaso he mencionado alguna mujer que haya sido secretaria general? La respuesta es no. A la fecha, en la organización no hemos tenido la primer secretaria general de la organización. Esperemos que en el futuro tengamos una nueva secretaria general. Para finalizar, ¿cuál crees que es el periodo de mandato de un secretario general? Inicialmente es de 5 años, pero si las cosas se dan bien, puede ser renovado por otros 5 años. Casi todos han estado durante estos 2 periodos de tiempo, menos Boutros Boutros-Ghali, que solamente estuvo por un periodo como secretario general. ¿Acaso tú has soñado alguna vez con ser secretario general de la ONU?